Hola, bienvenidos a nuestro canal ClicaProfes. En este video te vamos a mostrar conceptos de la función lineal y también el ejemplo número 1. Función lineal se representa como f de x es igual a mx más b o también y es igual a mx más b, por lo que f de x es en realidad igual o equivalente al valor de y. Puedes colocar de las dos formas que representa lo mismo. También nos dice que en donde m es el valor de la pendiente. ¿Qué es la pendiente? La pendiente es el ángulo de inclinación de una recta. Y b, la intersección de la línea de la función con respecto al eje y. Tenemos el ejemplo número 1 que nos indica. Tenemos que hallar la función lineal, determinar el dominio, el rango, la monotonía y la gráfica. Pero nos está determinando algo adicional también, graficar con 5 puntos. Tenemos aquí la función f de x es igual a 2x menos 1. Antes de iniciar tenemos que sacar las características. ¿De qué valor? De la pendiente. La pendiente es muy importante ya que podemos encontrar dos condiciones generales. Si nosotros encontramos que la pendiente es mayor que 0, ¿sí? La recta en un plano cartesiano tendrá un tipo de gráfica similar a esto. Pero si la pendiente es menor a 0, su gráfica va a ser similar a lo que estoy realizando. Mire, entonces pendiente positiva o mayor a 0, ¿sí? Con una inclinación a la derecha, y menor a 0, inclinación hacia la izquierda. Por lo que yo voy a deducir, mi pendiente ¿a qué es igual? Al valor de 2, ya que este es el valor de la pendiente, ¿no es cierto? Ya que aquí me decía mx. Entonces, este valor de 2, voy a analizar. ¿2 es mayor que 0? Sí, esto es verdadero, ¿no es cierto? Al ser verdadero que 2 sea mayor que 0, en esta pequeña condición podemos decir que la gráfica va a tener este sentido, una inclinación a la derecha. En esta parte derecha te he colocado la gráfica que he encontrado mediante un programa. Entonces mira, la tendencia es la que yo te había colocado en base a esta condición de que la pendiente sea mayor que 0. Tiene una inclinación hacia la derecha. Recuerda, si la pendiente es menor a 0, tendrá una inclinación a la izquierda. Pero, en este caso, la función era una pendiente mayor que 0. Muy bien. F de x es igual a 2x menos 1. Tenemos la gráfica. Y nos dice que analicemos el dominio, recorrido y la monotonía. El dominio, en base a videos anteriores, habíamos mencionado que si nosotros imaginativamente colocamos líneas, ¿sí?, verticales, podemos ver qué valores está tomando en el eje X esta función. Si nosotros aumentamos más, tenemos que recordar que esto va desde menos de infinito hasta más de infinito en el eje X, lo mismo. Desde menos de infinito hasta más de infinito en el eje Y. Entonces, en base a esto yo observo que si yo voy graficando más puntos en este plano cartesiano, la gráfica se va a extender infinitamente. Por ende, si tú observas bien, ¿sí?, en el eje X esta curvatura va a tomar todos los elementos desde menos de infinito hasta el más de infinito, y eso corresponde el dominio, porque no te olvides que el dominio son todos los valores que la función toma en el eje X. Obviamente, como los infinitos no los puede contener, coloco corchetes abiertos. Ahora, en cambio, vamos a ver el recorrido, que son los valores que la función toma del eje Y. Miren, aquí tomo el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. También hacia abajo.
Obviamente que aquí vamos a colocar primero la parte negativa y luego la parte positiva. Por lo que el rango de la función, si nosotros observamos como esta recta va a crecer infinitamente, va a tomar valores desde menos infinito hasta más infinito. No olvidarse esta particularidad, que son los valores que toma del eje Y el recorrido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hay dificultades. El dominio son los valores que la función toma en el eje X, que eran trazando líneas verticales, mientras que el recorrido, al trazar líneas horizontales y observar cuáles son los valores que la función toma del eje Y, y observo el rango. Ahora, en cambio, la monotonía. ¿Cómo interpreto la monotonía? En base a la condición de la pendiente. La pendiente es igual a 2, debido a que este valor de 2 está cercano a la X. Y corresponde a la condición de 2 mayor que 0, que esto es verdadero, ¿no es cierto? Ya, si esto es verdadero, también nos quiere decir que tenemos este sentido. Y al ser una pendiente positiva, ¿sí? Al ser esto positiva, y si nosotros observamos de izquierda a derecha, esta función crece. Por lo tanto, f es creciente. ¿En qué intervalo? Corresponde al intervalo de todo su dominio. ¿Cuál es todo su dominio? Desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, la monotonía de la función f es creciente desde menos infinito hasta más infinito. De esta forma es que tú debes de colocar la monotonía de la función. ¿Por qué te estoy encerrando? Para recordarte que esto de la pendiente simplemente era para entender cuál era el sentido y si es positiva. Obviamente en una función lineal va a ser creciente desde menos infinito a más infinito cuando tengamos esta inclinación a la derecha y obviamente la pendiente sea positiva. Muy bien. Por último nos dice graficar con 5 puntos. Aquí tenemos nuevamente la función. Tenemos una tablita, ¿sí? Con valores o con columnas, 2 columnitas. Entonces aquí tenemos 2 columnas en el cual la primera columna corresponde a los valores de X y la siguiente columna corresponde a los valores de f de X o valores de Y. Pero es muy importante reconocer algo, que estos valores de X que tú ves aquí desde menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 son cualesquier valor que tú les quieras dar, ¿sí? En una función lineal son cualesquier valor real o cualquier número real que nosotros queramos otorgarle. Yo he colocado estos valores, ¿por qué razón? Porque son valores muy sencillos de calcular. Pero si tú quieres colocar otro, no hay problema, puedes hacerlo. Tenemos aquí cómo se realizan los procedimientos de esta tabla. En vez de f de x, voy a colocar el valor que yo he interpretado aquí como valor de x, menos 2. Entonces sería f de menos 2. Y en vez de colocar aquí 2 por x, vuelvo a repetir 2 por menos 2, es decir, por este valor de x. Menos 1. Entonces realizo operaciones una vez más. Una vez que he terminado esto. Entonces 2 por menos 2, menos 4, menos 1, menos 4, menos 1, menos 5. Ahora, con menos 1, este valor, repito, es cualquier valor que tú le quieras otorgar. Voy a colocar aquí, valor f de menos 1. ¿Qué sería multiplicar 2 por menos 1? Menos 1 es igual a 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Con 0, reemplazo aquí f de 0. Acá también, en vez de la x0, 2 por 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Por último, con este valor de 1, f de 1. 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1. Aquí te he colocado ya el procedimiento con 2. F de 2 es igual a 2 por 2 menos 1, 4 menos 1, 3. De esta forma se han terminado los procedimientos de la tabla. Pero debo de recordar algo más, que estos en realidad son puntos que yo voy a utilizar para
colocarlos en mi plano cartesiano. Recordar que los puntos se denotan con letras mayúsculas y entre paréntesis las coordenadas X y Y. En este caso, coordenadas, por ejemplo, menos 2, menos 5. Menos 2, menos 5. Correspondiente a valores de X y a valores de Y, porque recuerden que Y es igual a f de X, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo. Voy asignando el siguiente punto, el punto B, menos 1 en X, y el siguiente valor que obtuve, menos 3. El siguiente punto, 0 en X, menos 1 en Y. El siguiente punto, 1 en X, 1 en Y. Y el último punto, 2 en X, 3 en Y. ¿Qué voy a hacer con estos puntos? Voy a colocarlos en el cartesiano. Mire, menos 2, menos 5, más abajito, el punto A. No puedo graficarlo en base a lo que yo tengo. Si ustedes pueden hacerlo en su cuaderno o de alguna otra forma, van a observar que justo se corta o que hay un punto de menos 2 en X, menos 5 en Y. El punto B, veamos si puedo graficarlo. Menos 1 en X, menos 3 en Y. Aquí puedes, para que no te pierdas, puedes trazar líneas entrecortadas, ¿sí? Y colocar el punto, en este caso, el punto B. Siguiente punto, el punto C, 0 en X, menos 1 en Y. En este caso no hay necesidad de líneas entrecortadas porque está en el eje Y. El punto D, 1 en X, 1 en Y. Este sí puedo trazar líneas entrecortadas porque está o porque no está en un eje, ¿no es cierto? Y el punto E, 2 en X, 3 en Y. ¿Qué debes de hacer una vez que has colocado estos puntos? Una vez que has colocado estos puntos, ahí recién vas a trazar esta recta que yo ya tengo en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque esta recta que tú observas siempre debe de cortar o, mejor dicho, pasar sobre esos puntos. Y esta recta sería la función o la gráfica de la función f de x es igual a 2x menos 1. De esta forma hemos graficado con 5 puntos esta recta. Cabe recalcar que para graficar una función lineal bastaría solo con 2 puntos. Es decir, podría utilizar solo el punto A y B, ¿sí? Y poder graficar la función, ¿sí? Solo para la función lineal. Muy bien, espero que te haya gustado este video. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.